Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel y dentro de Excel a Query. Sabéis que Query es un complemento que contiene Excel que nos permite hacer procesos ETL, es decir, que nos permite además de automatizar determinados procesos, bueno, pues nos permite crear una conexión de Excel con una base de datos y nos permite solventar la limitación de filas que tiene Excel, de manera que te podemos tener una base de datos con millones de registros en Query y trabajar con ellos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que podemos tener? Bueno, pues que yo puedo extraer parte de esa información y utilizarla en Excel para operar con ella, ¿vale? Siempre que esté dentro del límite de filas que contiene Excel. Si yo quisiera hacer eso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues tendría que entrar dentro del editor de query, aplicar los filtros correspondientes y traerme la información a Excel. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en lugar de tener que entrar en el editor de query, tener los filtros visibles dentro de Excel y desde Excel poder realizar ese llamamiento de información, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí esta base de datos que contiene información de tres ejercicios, 2008, 2009 y 2010, y yo tengo aquí un filtro, ¿vale? Tengo filtrado ahora mismo el 2008. Si por ejemplo yo filtro 2009, me vengo aquí y le doy actualizar, pues veis cómo automáticamente ya me aparece la información de 2008 y de 2009, sin haber tenido que entrar en query, ¿vale? Bueno, podemos saber cómo lo podemos hacer. Y luego, para todos aquellos que seáis miembros del canal, sabéis que os ofrezco un contenido exclusivo para vosotros, entonces lo que vamos a hacer es completar un poquito más este vídeo. Y lo que vamos a hacer es aplicar varios criterios de filtro. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar el criterio de filtro de país y de año. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que vosotros lo apliquéis a vuestras propias bases de datos. Además, os dejaré acceso a este origen de datos para que podáis practicar lo que estamos viendo en el vídeo. Pues nada más, vamos a ello, vamos a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, lo primero que hacemos es abrir un libro en blanco, vamos a crear una conexión con el origen de datos, vamos a ir a obtener datos de un archivo, de un libro de Excel, buscamos el libro de Excel, que es este de aquí, BBDD, base de datos, importar, está creando la conexión, elegimos cuál es la pestaña que contiene la información con la que queremos trabajar, le decimos transformar datos para entrar directamente en Query. Bueno, aquí tenemos el origen de datos, base de datos, tenemos el albarán, fecha, mes de la fecha, año de la fecha, producto vendido, país vendido, cliente nombre, unidades, precio de venta unitario, descuentos, coste unitario y los ingresos, ¿vale? Y yo lo que quiero es aplicar un filtro aquí al campo año, ¿vale? De manera que si yo lo hago manual tendría que entrar aquí, filtrar, elegir qué años quiero, decirle aceptar, salirme de aquí, entrar en Excel, ¿vale? Y refrescar la información. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacerlo desde el propio Excel. Me vengo aquí, cerrar y cargar, cargar en. Le voy a decir que quiero cargarlo en una hoja de cálculo existente, le voy a decir que quiero cargarlo, por ejemplo, a partir de aquí, de la línea 20, para poner los filtros encima. Le voy a decir aceptar y aquí tengo mi tabla, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es preparar una lista que va a ser la que yo quiero utilizar para hacer mi filtro. Voy a coger estas tres celdas de aquí, lo pego aquí arriba, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, voy a quitar este de aquí y aquí voy a poner 2008. Bueno, yo aquí en mi origen de datos tengo información de tres ejercicios, 2008, 2009 y 2010, ¿vale? Aquí voy a poner, por ejemplo, 2010, este lo voy a dejar vacío y 2008. No lo tengo que poner en orden, no tiene que estar todo relleno, ¿vale? Tal cual. Cojo esta información y la voy a subir a Query. Me voy a datos y le digo que quiero subirlo a Query, que la tabla contiene encabezados. Y aquí está, me la ha subido como tabla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es convertirlo eh, en lista. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner una F, filtro de año, así lo voy a llamar. Me voy al encabezado de la tabla, botón derecho y rastrear desagrupando datos. De esta manera lo voy a convertir en lista, ¿vale? Ya está convertido en lista. Me voy a mi base de datos. En mi base de datos voy a aplicar un filtro al campo año. Me vengo aquí y, por ejemplo, filtro el año 2008. Veis que automáticamente me ha insertado aquí un nuevo paso que son filas filtradas, ¿vale? Y aquí, si me voy arriba, lo que hace es que me ha formulado con el lenguaje M, pues este paso que yo le acabo de decir. Me ha filtrado para el campo año los registros del año 2008. Yo lo que voy a hacer va a ser modificar un poquito esta formulación y decirle que donde ha puesto año 2008, pues que me lo cambie por la lista que yo acabo de crear.
De manera que los valores que yo tenga visibles en esa lista en Excel serán los que actúen de filtro en mi base de datos. Entonces me vengo aquí, esto de aquí lo voy a borrar. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer va a ser invocar una función que se llama listContains, esta de aquí, listContains. Abro paréntesis. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide, bueno, pues si lo que quieres es aplicar una lista como filtro, dime cuál es la lista que quieres aplicar. Bueno, pues la lista la que acabamos de crear, que se llama F-año, la selecciono, coma, y luego me dice que le diga un valor dentro de esa lista, ¿vale? Entonces le vamos a decir el campo año y lo vamos a poner entre corchetes, ¿vale? Le decimos año. Hay que tener cuidado con las mayúsculas, con las minúsculas, con los tildes, ¿vale? Hay que escribirlo exactamente igual. Bueno, pues una vez que tenemos esto, comprobamos que hemos cerrado tantos paréntesis como hemos abierto, le decimos un Enter y aquí lo tenemos, ¿vale? Ya está aplicando, esta lista de aquí está aplicando como filtro, pero esta lista de aquí no la modificamos desde aquí, desde Query, sino que la modificamos desde Excel, ¿vale? Nos vamos a salir de aquí, cerrar y cargar. Le decimos crear únicamente conexión y le decimos aceptar. Y ya lo tenemos, de manera que yo aquí ahora, si filtro por ejemplo 2010 y 2008, me vengo aquí abajo, datos, actualizar todo, fijaros cómo me muestra registro del 2008 y del 2010, ¿vale? Aquello que yo elija aquí arriba es lo que me va a utilizar como filtro. Me vengo aquí, le digo datos, actualizar todo y aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues estos filtros que podemos hacer visibles desde Excel para extraer información de query puede ser una herramienta muy útil para sacarle partido a Excel. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado de utilidad. Quizás os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.